quiero decirle que de estos casos, que son 16 en el departamento de Cortés, hay un hombre de 38 años residente en Puerto Cortés. En Puerto Cortés. Hay una mujer de 28 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 89 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 70 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 33 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 32 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 54 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 39 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 34 años residente en San Pedro Sula. Niña de 5 años, una niña menor de 5 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 29 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 32 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 39 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 71 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 28 años residente en San Pedro Sula. Hombre de 52 años residente en San Pedro Sula. Todo en el departamento de Cortés. Bueno, aquí solamente en 2 municipios, en Puerto Cortés y en San Pedro Sula. Y en San Pedro Sula es donde reportan más casos. Y también dice sobre los muertos. Hombre de 54 años residente en Villanueva, departamento de Cortés. Siguen muriendo ahí en el municipio de Villanueva. Hombre de 59 años residente en San Pedro Sula. Mujer de 89 años residente en Villanueva. Hombre de 30 años residente en Villanueva. Mujer de 31 años residente en Choloma. Hombre de 58 años residente en Villanueva. O sea que los muertos, la mayoría son de Villanueva, Cortés. La mayoría, es el municipio más golpeado por el COVID. Y también los muertos también son de este sector. Son de Cortés, es decir, que los 16 nuevos casos son de Cortés. Son de Cortés. Y los 6 muertos más también son de Cortés. Son de Cortés. Correcto. Son de Cortés. ¿Qué está pasando en Cortés? Pues no se ha hecho. Hay que recordar que allá costó que tomaran las medidas, el toque de queda se decretó ya muy tarde, los vuelos no se pararon, siguió la actividad comercial y esto no evitó la propagación del COVID. Entonces, la tardanza en las medidas y la desobediencia, por otro lado, de la población, porque al final hay responsabilidad compartida. Pero se está dando muy acelerado. Muy acelerado esta situación. Pero bueno, tenemos algunos mensajes, también tenemos la información policial, pero antes mensajes que son importantes. Así es, a esta hora de la noche le hablamos de noticias positivas. Café Maya dice presente ante la crisis del COVID-19.